Romanos capítulo 8. Vamos a leer el verso 32. Y quiero leer desde el verso 29, 28. Y cuando llegue al verso 32 me acompaña a leerlo fuerte, por favor. Yo leo desde el 28 y en el 32 lo hacemos juntos. Dice así el texto de la palabra de Dios. Y sabemos que a los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan a bien. Esto es a los que conforme a su propósito son llamados. Porque a los que antes conoció también los predestinó para que fuesen hechos conformes a la imagen de su Hijo, para que Él sea el primogénito entre muchos hermanos. Y a los que predestinó, a estos también llamó, y a los que llamó, a estos también justificó, y a los que justificó, a estos también glorificó. ¿Qué pues diremos a esto? Si Dios es por nosotros, ¿quién contra nosotros? Juntos, hermanos. El que no escatimó ni a su propio Hijo, sino que lo entregó por todos nosotros, ¿cómo no nos dará también con Él todas las cosas? Dice el texto que el que no escatimó ni a su propio Hijo, sino que lo entregó por todos nosotros, pregunta, ¿cómo no nos dará también con Él todas las cosas? ¿Se ha preguntado alguna vez qué son todas estas cosas? Hay quienes usan este texto para decir, es la promesa de Dios que lo que tú le pidas, Él te lo va a dar. Y hacen referencia a las cosas materiales. Y de acuerdo al contexto, Pablo no está hablando de cosas materiales. Está hablando de los bienes espirituales que tenemos en Cristo. Así es que la pregunta sigue válida para nosotros, ¿verdad? ¿Cómo no nos dará con Él todas las cosas? Nuestra unión a Cristo va mucho más allá de solo haberle aceptado como nuestro único y suficiente Salvador. Juntamente con Él, el Padre nos ha otorgado todas las garantías y beneficios que esta nueva posición como hijos de Dios nos otorga en Cristo y que son nuestras definitivas y eternas y que además nadie nos las puede quitar porque son un regalo de Dios. El tema de esta reflexión, hermanos, es lo que Dios nos dio, nadie nos lo puede quitar. Vivimos en una época de mucha proliferación de doctrinas extrañas. Y como usted lo sabe, porque lo hemos dicho aquí, se ha enseñado también en los estudios de discipulado, en la escuela dominical, necesitamos tener mucho cuidado de lo que oímos, ¿verdad? Porque, como bien dice el dicho, no todo lo que brilla es oro. Y uno debe tener cuidado de que lo que entra por nuestros oídos, y sin duda alguna va a llegar a nuestro corazón, hermanos, sea palabra de Dios. Y no basura con apariencia de cristianismo o de bíblico, porque hoy abunda mucho eso. Y debemos tener mucho cuidado para saber, como cuando comemos un pescado, ¿verdad? Comernos la carne sin comernos las espinas. Y ser cuidadosos de escoger y saber qué sí y qué no. Yo les he dicho muchas veces, pues no los prohibimos, no oiga lo que usted crea que debe oír, pero tenga cuidado. Hoy mucha gente es desviada del camino del Señor, específicamente cuando no se crece en la palabra de Dios. Cuando crecemos en la palabra de Dios tenemos un fundamento espiritual bíblico que nos mantiene a salvo de toda ese cúmulo de enseñanzas erradas que no vienen de Dios, aunque las diga alguien con Biblia en mano. Y puede ser pastor, apóstol o profeta, o como se quiera autodenominar ahora. Nuestra salvación fue una de las obras más maravillosas que Dios pudo hacer. Hoy tenemos el perdón absoluto de nuestros pecados y la absoluta garantía de la vida eterna en Cristo Jesús. Pero aunque esto es fácil decirlo, hermanos, decir yo soy salvo gracias a Dios, el costo de nuestra salvación
fue elevado de parte de Dios, altísimo de parte de Dios. Nosotros no pagamos por nuestra salvación, acuérdese. Lo mencionamos el viernes. Pablo dice, por gracia sois salvos. Efesios 2, 8 y 9. Por gracia sois salvos. Esto no tiene que ver con nada que tú hagas o que tú hayas hecho, porque todo esfuerzo humano es insuficiente y es nada. Eso Isaías dice que todas las obras del hombre solo son algo inmundo. Son obras inmundas, porque no sirven, son como un trapo asqueroso delante de Dios. La única obra que hace posible la salvación del ser humano, como la hizo con nosotros, es la obra de Jesús en la cruz del Calvario. Entonces necesitamos tener mucho cuidado. Y esta obra que el Señor hizo es una de las obras más maravillosas que se pudo hacer. Pero el costo, hermanos, para que nosotros pudiésemos estar ahora aquí y decir, somos hijos de Dios, fue altísimo. Por lo que deberíamos vivir todos los días de nuestra vida profundamente agradecidos con Dios, porque esto no lo pudiéramos haber logrado nosotros. Cuando usted se pare frente al espejo esta semana, dígale al que está ahí reflejado, eres salvo por la gracia de Dios. Lo que tienes, lo tienes gracias a Dios. Y no estoy hablando de la casa, del trabajo, estoy hablando de lo que en Cristo tenemos. ¿Sí? Lo tenemos, bendito sea Él. Veamos lo que las Escrituras nos dicen con respecto a esta salvación que Dios nos ha dado, hermanos. El texto de Romanos 8:32 vuelve a decir, el que no escatimó ni a su propio Hijo, dice, sino que lo entregó por todos nosotros, ¿cómo no nos dará también con Él todas las cosas? La primera enseñanza que extraemos del texto es, ya Dios nos ha otorgado el más grande de los regalos, su propio Hijo. Dice, el que no escatimó ni a su propio Hijo. Entonces ya Dios nos ha dado algo muy valioso. Nos dio a su Hijo como nuestro Salvador. El viernes pudimos ver cómo Jesús fue entregado por voluntad del Padre a morir en la cruz del Calvario. El amado Hijo destinado a ir a una cruz que no era para Él, una cruz que era para usted y para mí. Pero era imposible que nosotros, pudiendo morir en la cruz una y otra y otra y otra y otra vez, hubiese hecho posible que pudiéramos haber purgado uno solo de nuestros pecados. Tal vez la más pequeñita de las mentirillas, ni siquiera eso. Por eso es que hubo necesidad de que Dios decidiera otorgarnos el bien más grande de todos, que es su Hijo amado, para que Él ocupara nuestro lugar. Esa es la doctrina de la sustitución, ¿verdad? Ocupar nuestro lugar en la cruz del Calvario para que Él pudiera morir por nosotros en la cruz del Calvario. Entonces, Él murió por nosotros, porque nosotros no podíamos hacer absolutamente nada para resolver nuestro problema espiritual de enemistad con Dios, causado por el pecado con el que nacimos. Acuérdese, todos somos pecadores, Romanos 3:23. Todos hemos pecado, por eso todos, sin excepción, estamos separados de Dios. Así que porque para nosotros esto era algo imposible, la resolución o la solución de ese conflicto con Dios, Dios determinó que solo su Hijo amado podía llegar a cumplir la exigencia legal que Dios determinó para que nosotros pudiésemos, mediante la fe y el arrepentimiento, ser declarados inocentes, sin culpa e hijos de Dios. Nadie forzó a Dios a hacer lo que hizo. Dios no se vio obligado en la eternidad al ver que nosotros íbamos a pecar. Dios no se vio forzado de ninguna manera, no. La decisión que Él tomó de preparar un plan salvífico para el ser humano la hizo fundado en su amor en el corazón. Ese amor enorme, ese amor grande, inagotable, que no podemos imaginar cómo y tanto que es, hermanos, lo llevó al punto de determinar, decidir que quería, a pesar de lo que Él veía en el futuro, porque ni siquiera nos había creado, cuando ya sabía que íbamos a pecar y le íbamos a dar la espalda, decidió organizar, crear, planear cómo nosotros podíamos ser salvos. Y la única manera que podía hacerlo era mediante su amado Hijo Jesucristo, yendo a la cruz del Calvario. Así es de que, no, Dios no se vio forzado a hacer lo que hizo. La decisión que Él tomó no fue algo improvisado, repentino, accidental, no. Dios siempre desde la eternidad sabía perfectamente bien, hermanos,
lo que sucedería con nosotros los seres humanos. Él tiene el conocimiento absoluto de todas las cosas. Él es Dios, lo sabe todo. Una de las características naturales de Dios es su omnisciencia, lo sabe todo, desde la eternidad pasada hasta la eternidad futura. Hablando de la eternidad de un concepto en la totalidad, Dios lo sabe todo. Así es que Él sabía bien lo que iba a suceder y a pesar de todo, decidió crearnos. A pesar de todo, decidió darle vida a usted y a mí. ¿Qué le parece? Él sabía que yo le iba a escupir el rostro, me iba a burlar de él, que iba a hacer de su nombre chistes sucios, y aún así dejó que yo existiera. Y hermano, eso nos debe decir mucho del amor de Dios. Él sabía muy bien que el pecado sería una realidad en la vida del ser humano y aún así decidió crearnos. Saber lo que nosotros íbamos a hacer como humanidad, lo que íbamos a llegar a ser como humanidad, no lo hizo desistir de crearnos. No. Por lo tanto, sabiendo desde la eternidad que íbamos a caer en el pecado, decidió mucho tiempo antes de que esto sucediera, de que el hombre existiera y que existiera el pecado también como una experiencia en el corazón del hombre, que sería necesario un Salvador para nosotros. Y fue así como determinó que solo por medio de su Hijo amado Jesucristo pudiéramos hallar el perdón de todos nuestros pecados y como resultado de ello tener paz con Él y tener la vida eterna. Pablo, pues, inspirado por el Espíritu Santo, dice con palabras más que impresionantes, hermanos. Pablo dice: el que no escatimó ni a su propio Hijo. El que no escatimó. Y la palabra de donde Pablo escribe escatimar en el lenguaje original indica una acción de Dios de no retener para sí. La expresión no escatimar significa no retener para sí, no negarse a, no hacer algo para que lo otro no se hiciera o no se llevara a cabo. Eso es lo que significa la palabra no escatimar. A Dios bien pudo haber dicho: no quiero, ellos se metieron en un problema, pues que se vayan al infierno, ¿no? Era libre para decidir eso. Excepto Dios, hermanos, no podemos nosotros los seres humanos hacer lo mismo, pero Dios sí tiene toda la libertad porque Él es soberano, 100% en esencia, para decir: pues ellos pecaron, ellos que resuelvan su problema o que enfrenten las consecuencias de lo que son. Y a pesar de eso, la Escritura dice que no lo hizo. No lo hizo, hermanos. Por eso Pablo dice: el que no escatimó, el que no dijo, no, yo no, ¿por qué voy a dar a mi hijo? ¿Por qué lo voy a retener para mí? ¿Verdad? Yo no voy a dar a lo que más amo, me niego a hacerlo. No voy a dar algo para que se logre algo que yo no provoqué. Ellos se lo buscaron, ellos que lo enfrenten. No, Dios no dijo eso. Pablo dice: el que no escatimó. No escatimó. Oí alguna vez a alguien que interpretó esta misma expresión, no escatimó, como no regateó. Y podría aplicarse esta forma de interpretar el texto también: no regateó. Hay lugares donde usted puede regatear. Normalmente usted va a un mercado y ya tiene los precios de las cosas, ¿verdad? Tanto el kilo, tanto el medio kilo. Usted va al supermercado y ya tiene todos sus precios. Pero hay lugares donde usted puede ir y decir: ¿cuánto es esto? Tanto, me lo dejan tanto. Usted trata de comprar algo al menor precio posible, ¿verdad? Y ganar algo con eso. Trata de no pagar lo que le piden, obteniendo un beneficio de ello, pagando menos. De alguna forma dice alguien: bueno, eso es lo que Dios no hizo. Dios no regateó el costo de nuestra salvación. Si había que pagar, Dios dijo: estoy dispuesto. Si había que dar algo a cambio de que nosotros tuviésemos el perdón de nuestros pecados y la salvación eterna, Dios dijo: no me importa el costo de lo que implique la salvación del ser humano, yo lo pago. No regateó, no escatimó, dice Pablo. Entonces, yo no sé qué le parece a usted esta acción de Dios, de no regatear, de no escatimar, de no retener para sí, de no negarse a dar lo que Él era suyo y que no tenía por qué darlo. No, lo dio. No sé qué le parece a usted la acción de Dios, pero a mí, hermanos, a mí siempre me va a impactar. Cada vez que pienso
cada vez que medito en esta forma, cómo Dios me amó a mí particularmente, me impacta. Y es que, ¿por qué tenía Dios que hacer lo que hizo? Para darme a mí la oportunidad de querer reconciliarme con Él. ¿Por qué tenía Dios que hacer algo así? Para darme a mí la oportunidad de querer yo un día decir, sí, busco a Dios y ahora sí. ¿Por qué? ¿No le parece a usted que ese es demasiado amor de Dios, demasiada paciencia de Dios, demasiada misericordia de Él? Hay gente a la que le falla a alguien y dice, no, ya con esa gente, yo ya no confío en él. Una vez le falló y dice, ya no. Como se dice aquí, ¿verdad? En México, pinto mi raya con esa persona. Ya no le vuelvo a confiar nunca nada. Una vez. ¿Cuántas veces insultamos a Dios? Tal vez usted nos puso a decirle a Dios eres, tal vez no hizo eso. Pero nuestras acciones fueron siempre un insulto contra Dios, ¿no? Nuestra dureza de corazón fue un insulto contra Dios. Fueron golpes que le propinamos en el rostro a nuestro Señor con esa indiferencia hacia Él. Y sin embargo Dios no dijo, pues no te mereces mi amor. Dios no dijo eso. Dios no lo dijo. ¿No fui yo quien lo ofendió tanto? ¿No fui yo quien quise por voluntad propia, como leímos el viernes en Isaías 53, seguir mis propios caminos? Alejarme y caminar e irme por donde se me antojó como oveja perdida. ¿No fui yo quien lo determinó? Sí. Así que, mis queridos hermanos, si esta forma de amor de Dios no nos sorprende, si así como vemos que Dios nos amó, no nos sorprende, no nos impacta, no nos conmueve desde lo más profundo de nuestro ser, no nos lleva a la gratitud diaria, y no digo de cada 8 días o de cada mes o de cada año, no, a la gratitud de todos los días, las 24 horas. Si esto no nos mueve a ello, hermanos, yo pregunto que sí, que sí. Si esto que sabemos de Dios y vemos en su palabra no nos lleva a demostrarle con hechos cuánto significa todo lo que hizo por nosotros en la persona de su amado Hijo Jesús, entonces no sé qué sí podría llevarnos a sentir eso por Él. No lo sé. Pablo, pensando posiblemente en todo esto, escribió en este capítulo 8, versos 35 al 39, en su respuesta y su reacción a lo que él ya sabía que Dios había hecho en la persona de su Hijo Jesús por él. Por eso él escribió los versos del 35 al 39 de ese mismo capítulo, que dice así: ¿quién nos separará del amor de Cristo? ¿Tribulación o angustia o persecución o hambre o desnudez o peligro de espada? Como está escrito: por causa de ti somos muertos todo el tiempo, somos contados como ovejas de matadero. Antes, dice Pablo, en todas estas cosas somos más que vencedores por medio de aquel que nos amó. Por lo cual, dice Pablo, estoy, y no está hablando aquí en plural, está hablando en singular. Se trata de lo que él siente en respuesta a todo esto con Dios. Por lo cual, dice Pablo, estoy seguro, yo Pablo, estoy seguro de que ni la muerte, ni la vida, ni ángeles, ni principados, ni potestades, ni lo presente, ni lo porvenir, ni lo alto, ni lo profundo, ni ninguna otra cosa creada me podrá separar del amor de Dios, que es en Cristo Jesús, mi Señor. Esa es una cuestión personal, individual. Podríamos hablar en plural, pero la experiencia es personal. Es de usted con Dios, es mía con Dios. A eso me debe llevar el hecho de leer en la palabra de Dios lo que Él hizo para mí, cómo Él me demostró realmente que me ama y lo que yo debería hacer en respuesta al entendimiento del amor de Dios todos los días de mi vida, ¿verdad? Cuando alguien encuentra a una persona que le ama o dice que le ama, pues espera que ese amor sea un amor absoluto, un amor suyo, ¿verdad? Un amor de dos personas, algo privado, ¿verdad? Algo que no se comparte con nadie más. El amor de Dios, hermanos, es así también con nosotros.
Y Dios espera que nosotros seamos así en respuesta a Él. Que el amor que le brindemos a Dios sea exclusivo con Dios, no compartido, ¿verdad? Como la esposa que es engañada y dice, pero a mí me ama más. No, eso no es cierto. Dios no desea compartirnos con nada. Y Dios no desea compartirnos con nadie. Por eso cuando Dios nos ve coqueteando con el mundo y con todo lo que el mundo implica, Dios se vuelve celoso. ¿Sí? Porque nos anhela con exclusividad para Él. Nos compró, ¿qué le parece? Cuando usted compra un carro, no le dan un título a nombre de Marco Tulio, Carlos, Luis, no aparece un montón de nombres ahí en la factura, ¿no? Aparece solo uno. Dios nos compró con su sangre y le pertenecemos a Él. Él nos quiere para Él. Y eso no es egoísmo, hermanos. Eso no es egoísmo de Dios. Él sí entiende lo que es exclusividad, nosotros no. Por eso, pues coqueteamos espiritualmente con muchas cosas y entonces Dios se torna celoso, porque es nuestro esposo, ¿sí? Es nuestro esposo. La segunda verdad que extraemos del texto bíblico dice, bueno, la razón de la dádiva divina fue nuestra salvación, pero el costo fue enorme. Pablo dice entonces aquí en este texto, en el verso 32, el que no escatimó ni a su propio Hijo, dice, sino que lo entregó por todos nosotros. Sí, ya sabemos que no lo retuvo. Dios no asumió una actitud egoísta de decir, no, es mío, es mi hijo, ¿por qué lo tengo que dar para el bienestar de ustedes? No, Dios lo entregó, lo dio. Pablo dice, no lo escatimó, sino que lo entregó, lo otorgó, nos lo brindó. Como ya dije, Dios bien podía haber evitado todo este problema de nuestro pecado y la situación del mundo actual. Vea cómo está este mundo de cabeza, ¿verdad? Lamentablemente, se oye, como dice la Escritura, rumores de guerra, andan diciendo, pues, si esto y lo otro pasa por allá, tal vez estamos al borde de la Tercera Guerra Mundial. Y si esto pasa y si lo otro, acabamos de vivir hace un poco de tiempo una severa pandemia mundial, muchas personas se murieron, todavía estamos sufriendo los efectos de esa situación. Hermanos, Dios sabía que todo esto iba a estar así. Y todo esto no es culpa de Dios. Hay gente que dice, bueno, ¿dónde está Dios? ¿Dónde está Dios? Si Dios fuera Dios, pues ¿por qué las enfermedades? ¿Por qué las mujeres abandonadas? ¿Por qué los niños muertos? ¿Por qué las guerras? ¿Por qué esto y lo otro? Y culpan a Dios. Dios es culpable de todo, excepto el hombre. Pero la Biblia dice todo lo contrario. La Biblia dice que Dios lo hizo todo bueno y en gran manera. Génesis 2. Dios lo hizo perfecto, pero el hombre decidió alejarse de él. Génesis 3. Vio el árbol bueno y además dice codiciable y tomó del fruto y comió. Y junto con ellos nosotros caímos ahí. Entonces, no es Dios el culpable del mal en el mundo, es el hombre, porque el hombre decidió alejarse de él e irse a vivir como se le antojó. Nosotros, siendo creyentes, también hacemos muchas cosas que desagradan a Dios. No somos peritas en dulce, no somos la blanca paloma que deberíamos ser. A pesar de todo, Dios nos sigue tratando como lo que somos, sus hijos, y nos tiene tanta paciencia. Pero Dios pudo haberse evitado todo esto no creando al ser humano. Y sin embargo, como ya lo dijimos, Dios lo hizo, Dios nos creó. Decidió continuar con su plan de crearnos y juntamente con ese plan de amor creador puso en marcha su plan de salvación. Darnos existencia física fue generoso de su parte. Más aún conociendo lo que haríamos como raza, como gente, como seres humanos. Más sabiendo Él cómo seríamos. Aún así determinó que viviéramos. Decidió que tuviéramos existencia física porque su corazón paternal le llevó a preparar el plan perfecto de redención para todos nosotros. Si la dádiva de la vida física fue, hermanos, en este caso generosa, el hecho de que Él nos creara y soplara aliento en el ser humano y le diera vida física, vida material, esto fue generoso, mucho más grandioso. Resulta
que decidiera participarnos de su amor salvador en la persona de su amado Hijo Jesucristo. Más generoso resulta eso, hermanos. Más impactante. Algo que usted y yo debemos analizar mejor y profundizar más es que Dios no pensó tanto más en el medio de la salvación, que en este caso era Jesús, como en nosotros. Cuando Él vio el pecado presente en el futuro de la raza humana, no pensó en lo doloroso que sería para Él entregar a su Hijo, sino en el beneficio que nosotros tendríamos por la entrega de su Hijo en la eternidad. Eso fue lo que Dios más pensó. Puso en la balanza a su Hijo por un lado y a nosotros, los pecadores rebeldes, en el otro lado. Y sabe que la balanza se inclinó a nuestro favor, aun cuando esto representaba para el Padre el dolor de tener que dar a su Hijo para nuestro bien eterno. Por eso, un texto que es muy claro en este aspecto de lo que Dios expresó en esta entrega de su Hijo es Juan 3:16. Y usted lo sabe de memoria. Este texto de Juan 3:16, tan formidable, tan impactante, tan difícil de entender de verdad como deberíamos hacerlo, pero nos cuesta porque esto humano no nos permite entenderlo bien, porque lo que el Señor mismo dice ahí es que el amor de Dios por nosotros fue tal. Así dice, porque de tal manera, usa esa palabra tal, y cuando digo tal no sé si es la palabra más apropiada al repetirla, porque la Escritura lo menciona, así se traduce del original, que por el deseo que Dios tuvo de salvarnos eternamente por su gran misericordia, hermanos, fue capaz de amarnos así, dice él, de tal manera que aunque el costo de nuestra salvación era la vida de su amado Hijo, no importó. No importó esto si había que entregar a su Hijo a la muerte, si el resultado de ese sacrificio y la muerte de su Hijo era nuestra salvación. A Dios eso no le importó. Y cuando digo no le importó, no es que no le valió, no, sino es que le importó más la salvación del ser humano que el sacrificio de su propio Hijo. Eso es lo que está diciendo aquí el texto. De tal manera. Y le vuelvo a decir, hermano, esto nos debería llevar, mi hermano, a derramar lágrimas por esto, de verdad. Porque dígame, ¿quién le ha amado a usted como Dios le amó? Pues nadie. Nadie. Entonces Dios decidió que aun cuando el costo de nuestra salvación sería el que Él entregara a su Hijo, eso no importó, porque lo que le importaba a Dios era que usted y yo fuésemos salvos. Que usted y yo tuviésemos la oportunidad de encontrarnos con Él y entender que lo necesitábamos y decirle: Señor, he sido necio, he sido duro de corazón, rebelde para rechazar el mensaje de tu amor. Hoy, Señor, lo acepto, aquí estoy y rendido a tus pies abro mi corazón y te digo: Señor, ven a mí, ven a mi corazón, yo te necesito. No sé si los demás, a mí no me importa si los demás te necesitan o no, eso es un asunto de cada quien. Yo sí te necesito, aquí estoy. Y como comentamos el viernes con los 2 ladrones en la cruz, ¿se acuerdan? Mateo dice que los 2 le injuriaban, pero más adelante uno de ellos le dijo: Señor, acuérdate de mí cuando vengas en tu reino. La respuesta del Señor no fue: ahora sí, ¿verdad? Hace un rato te estabas burlando de mí, hace un rato me insultabas, ahora quieres que me acuerde de ti. No, el Señor no le dijo eso, hermanos. El Señor respondió con tanto amor y le dijo: hoy mismo estarás conmigo en el paraíso. Hoy. Así es Dios, mi hermano. Yo le puedo escupir el rostro a mi Señor muchas veces y cuando vengo a Él arrepentido, Dios dice: aquí estoy. Yo te amo. Yo te amo. ¿Se acuerda la historia del padre amoroso de Lucas 15? El hijo le dijo: Padre, dame la parte de la herencia que me toca. Y se fue y vivió perdidamente. Y cuando todo lo hubo malgastado, dice, le faltó y sintió hambre y toda la miseria que vivió. Pero un día reaccionó y dijo: yo aquí me muero de hambre y en la casa de mi padre pues todos tienen abundancia de comida. Voy a ir y le voy a decir: Padre, he pecado contra el cielo y contra ti.
No merezco que me trates como a tu hijo, recíbeme como un jornalero, pero déjame entrar a casa otra vez. Y regresó. Y cuando el padre lo vio de lejos, ¿qué hizo el padre? Salió corriendo y encontró a su hijo y lo abrazó y lo besó y lloró por su hijo amado. Ese es Dios por nosotros, haciendo lo que hizo por nosotros. Dios tomó mi mano miserable, sucia, apestosa. Cuando yo se la extendí, Dios no hizo cara de qué asco. Dios vio mi mano asquerosa de pecado y la tomó. ¿Qué le parece? Tomó mi mano y me atrajo a Él y me abrazó y me besó. Eso es lo que Dios hizo, hermano. Por eso bien valía el precio. Si aún la salvación nuestra implicaba entregar lo que más amaba. Por eso en el párrafo anterior, en el verso 32, Pablo dijo: el que no escatimó ni a su propio hijo. Es decir, que pudiéndose negar a entregarlo por nosotros, no lo hizo. Que pudiendo retenerlo para sí, decidió otorgárnoslo como nuestro sustituto en la cruz. ¿Puede usted imaginar, hermano? ¿Puede usted ver aquí el valor inmenso, inexplicable y asombroso, eterno de esta entrega divina para nosotros? ¿Lo puede ver? Lo entregó por todos nosotros. Y ni una excepción hizo el Señor. Ni rico, ni pobre, ni famoso, ni desconocido. No. Todos entramos en el maravilloso amor de Dios. Todos. Todos estamos incluidos. Lo entregó por todos nosotros. No hubo ninguna obligación de parte del Padre Celestial. No quiso quedar bien con nosotros los seres humanos. No tenía por qué hacerlo. Él no tenía que hacer lo que hizo por nosotros. No, Él quiso hacer lo que hizo, que es muy distinto. Aunque el costo fue altísimo, no para nosotros, sino para el Padre al otorgarnos a su Hijo amado, Dios determinó que así sucediera y así sucedió. ¿Ama usted a su Señor? ¿Cuánto lo ama? ¿El amor que usted le tiene a su Señor es medible? ¿Es verificable? Yo creo que sí. Y cuando nosotros medimos, verificamos nuestro amor por nuestro Señor, ¿cuál es el resultado? ¿Cuál? Dios nos amó porque nos vio indefensos ante el efecto de nuestro pecado. Así es. ¿Qué podía hacer yo por purgar mis propios pecados? Nada. Era imposible para mí hacer algo para poder limpiar mis pecados. Merecíamos el castigo eterno por nuestro pecado, eso sí. Pero cuando Dios nos vio allí, incapaces de hacer algo para resolver nuestro conflicto eterno, entonces actuó. Y su amor lo llevó a hacer lo que hizo por medio de su amado Hijo Jesús. Y de nuevo yo pregunto, ¿por qué amamos a Dios, hermanos? ¿Por qué amamos a nuestro Salvador? ¿Recuerda usted la historia de la mujer pecadora ahí en Lucas 7? A mí me sorprende esa historia. A Jesús lo invitó un fariseo a comer. Y obviamente entró con sus apóstoles. Pero una mujer se coló. Entre los invitados se metió. Pero una mujer pecadora. Yo en mi nota lo pongo entre comillas porque así se dice, una mujer pecadora. Y desde que entró esta mujer se tiró a los pies del Señor. ¿Recuerdan? Los empezó a besar. Yo no puedo imaginarme a esa mujer, hermanos, tomando los pies del Señor, abrazándolos y con tanto amor acariciándolos. Yo no me puedo imaginar esa escena, pero trato.
y los besaba y los acariciaba y lloraba y con sus cabellos los secaba. El Señor no hizo caras cuando la mujer hizo esto, pero Simón, el que lo había invitado a su casa, sí. Y pensaba en su corazón, si este fuera lo que dice que es, sabría que esa es una mujer despreciable. ¿Cómo se deja tocar por alguien así? ¿Verdad? Porque los fariseos pensaban de ellos que eran la crema y la nata de la santidad. ¿Cómo se iba? Él nunca cruzaba, no hubiera cruzado palabras con una mujer así, menos, que lo tocara. No. Pero deja que lo toque. Y Jesús, mientras Simón pensaba eso, veía su corazón. Cuando no tenía necesidad de que nadie le dijera nada, Él conocía el corazón de todos. Así es que conocía el corazón de Simón y sabía lo que estaba pensando, y entonces le dijo: Simón, te voy a contar una historia. Y le contó la historia de dos deudores. Uno le debía $20 millones a un hombre, y el otro solo le debía $2,000. Ni uno ni otro le pudo pagar. Dijo, los perdonó a los dos. Y le preguntó: dime, ¿cuál de los dos le ama más? Y dijo, bueno, claro, es natural que el que más le perdonó, así es. Así es. Tú me invitaste a tu casa y no me diste mi beso de bienvenida. Pues esta mujer, desde que entré, no deja de besarme los pies. No me diste agua para lavar mis pies. No fuiste atento. Esta mujer, desde que entré, no ha dejado de lavar mis pies con sus lágrimas. Por lo cual le dice entonces el Señor ahí a Simón estas palabras en el verso 47 de Lucas 7. Por lo cual te digo que sus muchos pecados le son perdonados. Y da la razón, porque amó mucho, ¿sí? Mucho. Mas aquel a quien se le perdona poco, dice, poco ama. Poco ama. Entonces, sí es importante comprender, hermanos, que cuando nosotros tenemos una perspectiva correcta acerca de lo que Dios hizo por nosotros y del bien que recibimos de Él, hermanos, ¿no debería ser nuestra respuesta como la de la mujer pecadora de Lucas 7? ¿No deberíamos no cesar de besarle los pies al Señor? Estar de rodillas ante Él y decirle: Señor, aquí estoy, entregando mi vida constantemente, como dice Pablo en Romanos 12. Porque, hermanos, ¿qué le podemos ofrecer a Dios? ¿Qué le podemos dar a Dios que Dios diga: esto me satisface, esto realmente me alegra, me dio las escrituras de su casa, ese es un buen hijo, me dio, me hizo construir un edificio para mí, otro Salomón, ay, qué buen hijo tengo? Hermano, ¿cree usted que eso haría satisfecho a Dios? No, Dios no dice: dame las escrituras de tu casa, hijo. Dios no dice: construyeme un edificio, hijo. Dios dice: dame, hijo mío, tu corazón. Tu corazón. ¿Qué no lo tiene, Señor? Bueno, eso intentas, pero lo compartes con más. Y yo lo quiero solo para mí. Yo lo quiero solo para mí. Y Dios no se equivoca, porque solemos hacer de nuestro corazón una especie de edificio habitacional, ¿verdad? En un ladito ponemos a Dios, en otro y así. Y Dios dice: no, yo quiero todo para mí. Todo para mí, porque cuando yo me brindé en la cruz, todo lo di por ti. Así hay un himno en nuestro himnario que así dice: mi vida di por ti y mi sangre derramé. ¿Qué das tú por mí?, dice el Señor. Es la pregunta: ¿qué das tú por mí? Entonces, ¿por qué amamos a Dios? Nosotros, usted y yo, hermano, deberíamos amar tanto a nuestro Señor, tanto, no por el carro que tenemos, si es que tuviéramos un carro, no por la casa que poseemos, si es que tuviésemos una casa, no por la familia que Dios nos dio, porque tengo un excelente marido, una excelente mujer, unos excelentes hijos, unos excelentes padres. No deberíamos amar a Dios por eso.
No por la vida siquiera, porque puede ser que estemos vivos como un regalo de Dios, de la misericordia de Dios. Pude no existir, pude morir ahora en la pandemia. Tuve un accidente, pude haberme muerto ahí. Y no, Dios no me dejó morir, me extendió su misericordia y vivo. ¿Debo amar a Dios por eso? No. Entonces, ¿por qué sí debo amar a Dios? Porque Él me ha perdonado, hermanos. Porque Él me dio la vida eterna. Porque Él se entregó por completo en la cruz del Calvario para que yo pudiera tener la oportunidad de conocerlo y llamarme hoy verdaderamente hijo de Dios. Ese título nadie se lo da. Solo Dios, a través de Jesús. Éramos, dice Pablo en Efesios 2, por naturaleza hijos de ira, lo mismo que los demás. Y como el Señor dijo en Juan 8:44, éramos hijos del diablo. Suena feo, pero esa era nuestra realidad antes de conocer a Cristo. Hijos del diablo, pero por la bendita misericordia de Dios, Él extendió su gracia y nos tuvo paciencia para que nosotros quisiéramos un día oír la voz de Dios y decirle: Señor, me arrepiento de mis pecados. Y como bien dice el Señor en Juan 1, mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, Él les da el derecho de llamarse hijos de Dios. Y ese título, hermano, nadie se lo va a quitar. Nadie se lo va a quitar. Entonces, ¿por qué deberíamos amar a Dios? Deberíamos amarlo porque Él nos ha perdonado, nos ha dado vida eterna. Esa debería ser toda la razón, todo el porqué de que nosotros amamos a Dios. Y fuera de eso, nada más. Hay gente que ama a Dios porque le dieron un buen ascenso en el trabajo, así. ¿Y qué si no? Amo a Dios porque me tiene con buena salud. Y el día que el doctor le diga que se enferma o que está enfermo, va a dejar de amar a Dios. ¿Y qué cuando pierda lo que tiene? ¿Se acuerda de Job? Leí en la semana a Job. El diablo le dijo al Señor: sí, hace lo que hace y vive como vive porque pues lo has rodeado de bienes y lo has cercado de bien. Quítale lo que tiene y vas a ver cómo no viene y blasfema en tu presencia. Y Dios le dijo: está bien, quítale lo que tiene, pero no lo toques a él. Y cuando le hubo quitado todo, ¿se acuerda qué hizo Job? Se arrodilló y dijo: Dios me lo dio, Dios me lo quitó. Desnudo salí del vientre de mi madre y desnudo regresaré. Sea el nombre de Dios bendito. Hermano, nosotros no estamos felices porque estamos perfectos de salud, porque algunos estamos tal vez mal, porque tenemos dinero y nos acostamos sobre él. No. Porque tenemos bienes de sobra y pues, no me preocupa el futuro. No. Bueno, yo creo que no. Amamos a Dios porque Él nos amó primero y porque el amor de Dios es ahora la realidad de nuestra vida al llamarnos hijos de Dios. Entonces, hermano, usted no debe amar a Dios por ninguna cosa de este mundo. Usted debe amar a Dios porque Dios lo amó a usted primero y porque ahora usted es hijo de Dios. Esa debe ser la razón por la que usted ame a Dios. Y la tercera verdad que quiero compartir con usted es esta: Dios nos da la garantía de que todo lo que nos ha dado en Cristo es nuestro eternamente. Pablo termina diciendo: ¿cómo no nos dará también con Él todas las cosas? Pregunta Pablo. ¿Ya nos dio a su Hijo Jesús? ¿Quieres más? ¿Quieres más? Dice Pablo: ya Dios te dio muchas cosas con Él. Muchas cosas. Claro que no está hablando de cosas materiales, como le decía. He oído gente que usa este texto para decir: no, Dios te quiere rico aquí. Dios no te quiere pobre. Dios no tiene pobres en sus filas. Bueno, pues no sé qué Biblia usa, porque mi Señor fue pobre. No tenía ni dónde recostar la cabeza, ¿se acuerda? Juan 2. Le dijeron los discípulos de Juan, que lo empezaron a seguir: ¿dónde moras? Y Él les enseñó el campo. Les mostró el campo. Dijo: las zorras tienen cuevas, las aves tienen nidos, pero el Hijo del Hombre no tiene ni dónde recostar su cabecita, ¿verdad? Entonces, ¿cómo que Dios nos quiere ricos? ¿Cómo que Dios nos quiere prósperos? Los discípulos le dijeron al Señor: Señor, lo hemos dejado todo por seguirte. ¿Cómo que prósperos? Por eso le dije al principio: necesitamos tener cuidado de lo que oímos, para no creer los engaños del diablo a través de mentirosos
que usan la palabra de verdad y la tuercen para su propio provecho y perdición de muchos incautos que paran la oreja y dicen amén a las mentiras del diablo. Debemos tener mucho cuidado. Entonces Pablo no está hablando aquí de cosas materiales, no está diciendo que todas estas cosas son cosas materiales. No, Pablo no tenía en mente, de acuerdo al contexto, ninguna cosa de índole material, temporal, pasajero. No tenía en mente estas cosas. Pablo está refiriéndose a todos los bienes espirituales que el Padre Celestial nos ha otorgado juntamente con Cristo desde el día que creímos en Él y le encontramos para que fuera nuestro Señor y Salvador. El Señor Jesucristo dice estas palabras en Juan 10, 28 y 29. Dice: yo les doy vida eterna y no perecerán jamás, ni nadie las arrebatará de mi mano. Mi Padre dice que me las dio, es mayor que todos, y nadie las puede arrebatar de la mano de mi Padre. Colosenses 3:3 nos dice también: porque habéis muerto y vuestra vida está escondida con Cristo en Dios. El Salmo 91 nos dice en los versos 1 y 4: el que habita el abrigo del Altísimo morará bajo la sombra del Omnipotente. Con sus plumas, dice el verso 4, te cubrirá y debajo de sus alas estarás seguro. Escudo y adarga es su verdad. La versión Dios habla hoy traduce esta última parte de este verso 4 del Salmo 91 así: su fidelidad te protegerá como un escudo. Todos los bienes espirituales que Dios nos ha otorgado en Cristo están absolutamente seguros. Son nuestros, hermanos, nos pertenecen porque Dios nos los dio, Dios nos los otorgó en Cristo y nadie ni nada nos los puede quitar. Es mentira decir que el diablo nos roba algo. Eso bíblicamente es incorrecto. No es cierto, porque todo lo que tenemos en Cristo es nuestro: nuestra salvación, el gozo, la paz, la confianza, la fe, la esperanza, su presencia, su perdón, su misericordia, la fidelidad de Dios, su Espíritu Santo, en fin, todo eso que tenemos en el Señor es nuestro, nos pertenece. El diablo no nos puede quitar. Esa pertenencia está garantizada porque estamos en las manos del Padre, según Juan 10, que acabamos de leer. Porque nuestra vida está escondida con Cristo, según Colosenses 3. Porque vivimos a diario seguros, protegidos por la presencia y la fidelidad de nuestro Señor, Salmo 91. A mí no me preocupa, hermanos, que el diablo me quiera quitar, entre comillas, algo de lo que Dios me dio, porque no me lo puede quitar. No me puede robar nada, por lo tanto, entonces yo tampoco puedo arrebatarle nada a Dios, al diablo, porque nada me ha quitado. Yo no me puedo acatar, arrebato. No, ¿para qué tengo que arrebatar algo que el diablo no me ha quitado? No me lo puede quitar, es mío, me lo dio, en el nombre de Dios me pertenece. Y para que me lo pudiera quitar, tendría que quitarme primero de la posición de hijo en la que estoy. Y eso es imposible. Eso es imposible, hermanos. Así es que no me preocupa que el diablo me quiera quitar algo de todo lo que Dios me dio. No me lo puede quitar. Lo que sí me preocupa es que yo sea irresponsable y descuide los bienes que Dios ya me dio. Eso sí me preocupa, que yo sea irresponsable y descuide lo que tengo. Si usted no cuida su casita, ¿qué va a pasar con su casita, verdad? Si no la pinta, si no arregla las ventanas que se están haciendo feas, si no cambia lo que está mal, si hay una fuga, no arregla esa fuga, si hay cables ahí medios feos de electricidad y no los corrige, si el techito se le empieza a descarapelar ahí el aplanado y no lo manda a arreglar, ¿qué va a suceder con su casa? Se va a ir deteriorando, ¿verdad? Porque la descuida, pero sigue siendo su casa. Pero es responsabilidad suya hacer que su casa esté en buenas condiciones. Es lo mismo en nuestra relación con Dios. Yo no tengo miedo de que el diablo me quite algo porque no me puede quitar nada, pero sí tengo que debe ser responsable de no descuidar lo que Dios me dio para no dejar de disfrutarlo. Entonces no tenemos, hermanos, que andarle arrebatando nada al diablo ni a nadie. Esto no nos puede quitar nada porque si nos quitara algún bien espiritual, entonces la palabra de Dios no sería verdad ni confiable. No sería verdad ni confiable. Ya leímos, por lo menos algunos 3 pasajes de la Escritura, que estamos seguros en la mano de Dios y con nosotros lo que tenemos en el Señor. Escondidos, dice Colosenses 3:3, estamos con Cristo en el Señor.
y con nosotros todo lo que Dios nos dio. ¿Sí? Usted debe vivir tranquilo, seguro todos los días de su vida. Entonces, nada ni nadie le puede quitar lo que es suyo. Dios se lo dio. La palabra de Dios no sería verdad ni confiable entonces si tuviésemos que andarle quitando al diablo lo que otros dicen que sí nos quita, pero no es cierto. Debemos vivir confiados porque la palabra de Dios es inmutable. Así dice Hebreos 6:18. Para que por dos cosas inmutables en las cuales es imposible que Dios mienta, tengamos, dice el escritor, un fortísimo consuelo, los que hemos acudido para asirnos de la esperanza puesta delante de nosotros. Tengamos, dice, un fortísimo consuelo. Consuelo es el hecho de saber que lo que Dios dice en su palabra es 100% seguro. Dios no miente. Es imposible, dice el escritor aquí, en Hebreos 6:18, que Dios mienta. Además, Romanos 3:4 dice claro lo siguiente: antes bien sea Dios veraz y todo hombre mentiroso. Dios dice la verdad. Eso significa la palabra veraz. Dios dice la verdad. Él no tiene por qué andar diciendo mentiras, hermanos. No tiene por qué decirnos medias verdades. No, Él dice la verdad. Lo que usted lee en su palabra es así, tajantemente. No tenemos que andarle buscando tres pies ahí a las cosas. No. Es claro lo que Dios dice en su palabra. Y Tito 1:2 dice: en la esperanza de la vida eterna, la cual Dios, que no miente, prometió desde antes del principio de los siglos. Dios no miente. Y si ya le dijo a usted que usted está seguro en Él y que lo que usted tiene en Cristo es de usted, entonces usted debe vivir tranquilo porque nadie se lo va a quitar. Nadie. Obviamente pasamos en esta etapa humana por situaciones complicadas. A veces tendrá que usted ir a ver al médico. Tal vez tendrá que tomar unas sesiones, unas citas ahí con el psicólogo, incluso tal vez con el psiquiatra o con el terapeuta o qué sé yo. Dios permitió que todo eso existiera para ayudarnos a nosotros. Pero nuestro auxilio próximo es ¿quién? El Señor. Salmo 46. Mi auxilio es el Señor. Salmo 53 nos recuerda: el día que yo temo, dice el escritor, yo en Dios confío. ¿Cuántas veces ha tenido miedo usted? Yo a diario tengo miedo. Y cuando tengo miedo, me acuerdo de la palabra de Dios y digo: Señor, mejor elijo confiar en ti. Y descanso en Él. Descanso en Él. Entonces, hermano, la palabra de Dios es confiable. Todo lo que Él nos ha dado es nuestro y será nuestro hasta la eternidad. Y nada ni nadie nos puede quitar lo que Dios nos dio por posesión eterna. Por eso Pablo dice: ¿cómo no nos dará con Él? ¿Cuántas cosas? Todas las cosas, ¿sí? Todas las cosas. Por eso Santiago dice: ¿alguno tiene falta de qué? Dice, bueno, Santiago está hablando sabiduría. Dice: ¿alguno tiene falta de sabiduría? ¿A usted le falta tal vez gozo? No es que no lo tenga, es que le debe decir: Señor, ayúdame a gozarme más en ti. Ya está el gozo ahí. Señor, ayúdame a confiar más en ti. No confía, no sabe qué es eso, sí, pero tal vez no ha experimentado mejor esas cosas. Señor, ayúdame a confiar más en ti. Ayúdame, Señor, a tener más paciencia en la vida. ¿Te acuerdas? Los frutos del Espíritu Santo. Más el fruto del Espíritu Santo es amor, gozo, paz, etcétera, etcétera, etcétera. ¿No los tiene? Sí. Están ahí, es fruto del Espíritu Santo, porque llegado el Espíritu Santo a nuestra vida, todo eso vino con Él a nuestro corazón. Entonces, ¿por qué no los disfrutamos a veces? ¿Por qué me impaciento? Porque no estoy creciendo en el Señor. ¿Por qué soy intolerante con muchas cosas? ¿Por qué de pronto me alarmo por esto y por otro? Y estoy, ay. Bueno, porque, hermanos, perdemos de vista lo que Dios dice en su palabra, ¿sí? Y nos empezamos a dar cuenta de las olas a nuestro alrededor, como Pedro, ¿se acuerda? Y nos empezamos a hundir, ¿sí? Mientras Pedro estaba con sus ojos puestos en el Señor, caminó sobre las olas. Cuando dice que empezó a ver las olas altas, empezó a hundirse. Esa es nuestra experiencia todos los días. Pero bendito sea Dios, siempre está la mano del Señor ahí. ¿Para qué? Ayudarnos y decirnos: vamos. No tengas dudas, no tengas miedo. ¿Por qué dudas, hombre de poca fe, mujer de poca fe? ¿Por qué? Si me tienes a mí, si está mi palabra en tu corazón. Entonces, hermanos,
Que Dios nos ayude a experimentar esos bienes de Él en nuestra vida. Ahí están. Algunos los tienen nuevos. Ni siquiera los han estrenado después de años de cristianismo, ¿verdad? Úselos, hermano. Disfrútelos. Son suyos. Dios se los dio. El único que puede limitar el gozo, la experiencia de ellos es usted y soy yo, ¿verdad? Es usted y soy yo. Dios no tiene límites para que le digamos, Señor, dame más. No. Él no va a decir, no te lo mereces. Él no va a decir eso. Dios va a decir, ahí te va, hijo mío, ahí te va. Yo soy ese gozo, yo soy esa paz, yo soy esa fe, yo soy esa confianza. Él es todo eso y Él está en nuestro corazón. ¿De acuerdo, hermanos? Que Dios nos ayude. Eso es lo que tenemos. Mire, hermano, no está en mis notas, pero quiero decirlo al final. Todo esto es resultado de lo que Él hizo en la cruz del Calvario. ¿Qué le parece? Él no sufrió, hermanos, como sufrió para que vivamos una vida cristiana mediocre, de arrancones. No, esto no es una competencia de arrancones. No, es una competencia de atletismo, ¿no? De largo fondo. En la semana comentábamos ahí en la casa a los hijos, ¿no? Bueno, ¿y cuánto? Preguntaba alguien en la familia, ¿cuánto será lo más que puede una persona correr a todo lo que da? Y ya estábamos viendo que el que ha corrido mucho, el corredor más veloz en la tierra es ahorita un jamaiquino, ¿verdad? Usain Bolt, algo así. Corrió 100 metros en no sé cuántos segundos. Obviamente fue lo más que dio para correr 100 metros, pero si tuviera que correr 40 kilómetros ese mismo hombre, no va a correr a esa velocidad. Va a tener que aprender a correr para distribuir sus esfuerzos de modo que no se quede en el camino y llegue. Hermanos, nosotros estamos en eso, ¿verdad? Y para que nosotros podamos llegar a la meta, el Señor nos motiva todos los días y está con nosotros para alentarnos y darnos las fuerzas para que podamos, habiendo empezado la carrera, no renunciar, sino seguir adelante y cuando sintamos que nos estamos quedando, clamar a Dios para que Él nos renueve las fuerzas y podamos de nuevo continuar. Que Dios nos bendiga, hermanos, y nosotros como iglesia, usted como parte de esta iglesia y el reino de Dios, podamos de verdad dignificar lo que Cristo hizo en la cruz del Calvario, ¿verdad? Y podamos vivir, ojalá todos los días, a la altura de la demanda de lo que Dios nos pide como sus hijos, ¿verdad? Que lo honremos en todas las cosas de ser posible. No estamos solos para esto. Tenemos a Dios y su poder actuando en nosotros para esto. Vamos a orar. Amado Dios, muchas gracias porque nos permites este día, Señor, haber estado aquí en la mañana a las 7, hoy a las 11, y haber, Señor, pues oído el consejo de tu palabra para nuestra vida. Amado Señor, ¿qué te podemos decir? Padre, somos un puñado de personas imperfectas. Te conocemos. Porque esa es la verdad de nuestra vida, te conocemos, pero Señor, aún estamos en este lado de lo imperfecto, de lo corruptible, Señor, de lo que es erróneo, de lo que se equivoca. Y esa es la experiencia de todos los días en nosotros, Señor. Yo te ruego, Padre, porque todos nosotros, comenzando conmigo, podamos entender esto, Señor, y poder depender de ti, para hacer posible, Señor, que podamos vivir todos los días de nuestra vida para la gloria de tu nombre. Señor, que nuestro amor por ti no lo mueva ninguna cosa de este mundo. Porque si un día lo perdemos, entonces tal vez ese amor también se acaba. Que nuestro amor, Señor, lo mueva lo que somos delante de ti, hijos tuyos. El saber, Señor, que nos perdonaste todos nuestros pecados sin merecerlo y que nos pusiste, Señor, en una posición, Padre, que es a todas luces, Señor, inmerecida, pero en la que me has puesto, Señor, por tu gran misericordia. Soy tu hijo. Muchas gracias, Señor. Gracias por lo que hiciste por mí hace más de 2000 años, Señor, cuando llegaste a la cruz, habiendo sufrido, Señor, esos terribles dolores y afrentas, Señor,
Y como bien dijo alguien en la semana, no llegaste a la cruz, Señor, inconsciente, no. Cuando dijiste en la cruz, consumado es, y finalizaste esta carrera terrenal, Señor, al decir, Padre, en tus manos encomiendo mi espíritu, lo dijiste consciente, Señor, porque todo lo que hiciste por mí en la cruz fue en tus 5 sentidos. Gracias, Señor, porque sabías lo que hiciste y lo hiciste con todo tu amor, con todo tu corazón, para mí y para todos los que hemos creído en ti. Muchas gracias, Señor. Te alabamos y te glorificamos por esto. Padre amado, en el nombre de tu amado Hijo Jesús, nuestro Salvador. Amén.